A veces parece que el día no alcanza, pero el cansancio sí se acumula. Entre el ruido, el movimiento y las exigencias, llega un punto en el que el cuerpo sigue, pero el corazón ya necesita detenerse. Un momento que hace reflexionar. En medio de todo eso, hubo un momento que me hizo reflexionar. Vi a una persona cercana atravesando una necesidad sencilla pero profunda. No era solo falta de algo material, era cansancio, era desgaste, era esa sensación de no tener suficiente para seguir adelante. Y me hizo pensar y actuar. ¿En cuántas veces uno mismo ha estado así, caminando con lo poco que tiene, tratando de seguir sin saber si alcanzará? Una verdad importante. Ahí entendí algo importante. Muchas veces seguimos adelante sin darnos cuenta de lo que realmente necesitamos, y otras veces vemos a los demás igual, pero no reaccionamos. Vivimos tan enfocados en lo nuestro que dejamos pasar esas realidades. Pero hay alguien que sí ve, que sí entiende y que no es indiferente ante lo que vivimos. La necesidad de detenerse y escuchar. Ese momento me llevó a buscar un espacio, aunque sea pequeño, para detenerme, respirar y escuchar. Porque cuando todo pesa, también es cuando más se necesita una palabra que dé sentido, que levante y que recuerde que no estamos solos en medio de nuestras necesidades. El Evangelio cobra vida. Y es justamente ahí donde este Evangelio cobra vida, porque lo que relata no está lejos de nuestra realidad, sino que se parece mucho a lo que vivimos cada día. Lectura del Evangelio. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenía que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente, no tienen que comer. Si los manda a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos lo fueron repartiendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sopas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Inicio de la meditación. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Marcos. En este momento iniciamos el capítulo 8, donde se nos presenta un episodio conocido como la multiplicación de los panes y los peces. Contexto del milagro. Dentro del relato de Marcos, este es el segundo momento en el que ocurre un milagro de este tipo. En el capítulo 6 ya se había narrado cómo Jesús alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados. Ahora vemos una situación similar, pero con detalles distintos. Son 4,000 hombres y los recursos son 7 panes y unos pocos peces. Esto nos muestra que, aunque los relatos se parezcan, cada uno tiene su propio mensaje y contexto. Multitudes que buscan a Jesús. El texto comienza señalando que una gran cantidad de personas seguía a Jesús. No era un grupo pequeño, sino multitudes que se acercaban por diferentes razones. Algunos buscaban aprender de sus enseñanzas, otros esperaban ser sanados, y otros simplemente habían reconocido en él a alguien diferente, alguien en quien podían confiar. Esa realidad también se refleja hoy en muchos países de América Latina, donde la gente se acerca a Dios con distintas motivaciones: necesidad, fe, dolor, esperanza o búsqueda de sentido. 3 días sin alimento. El Evangelio menciona que estas personas llevaban 3 días con Jesús. Es decir, habían permanecido a su lado escuchando, aprendiendo, acompañándolo, pero llegó un punto en que ya no tenían alimento. Se les habían acabado las provisiones. Esto refleja una situación muy cercana a nuestra realidad. Muchas personas viven al día, sin reservas, dependiendo de lo poco que tienen para sobrevivir.
La compasión de Jesús. Lo interesante es que Jesús se da cuenta de esa necesidad antes que los demás. Él percibe el hambre de la gente y siente compasión. No es indiferente. Reconoce que si los despide sin comer, podrían desmayarse en el camino. Aquí se revela un aspecto importante. Dios no es ajeno a las necesidades humanas, no está distante de la realidad del pueblo. Al contrario, se involucra, observa y actúa. Dios conoce nuestras necesidades. En muchas ocasiones, las personas pueden sentir que nadie comprende lo que están viviendo, dificultades económicas, falta de empleo, problemas familiares o situaciones de escasez. Sin embargo, este pasaje recuerda que Dios sí conoce esas necesidades, incluso cuando otros no las perciben. La falta de sensibilidad humana. Los discípulos, aunque estaban presentes, no habían tomado conciencia de la situación. Esto refleja una realidad humana. Muchas veces se convive con el sufrimiento ajeno sin notarlo o sin reaccionar. Donde la pobreza y la desigualdad son evidentes, existe el riesgo de acostumbrarse a ver la necesidad sin hacer nada. Este pasaje invita a abrir los ojos y a ser más sensibles. Dios obra con lo poco. Jesús toma la iniciativa y plantea una solución. Pregunta cuántos panes tienen. No crea algo de la nada sin involucrar a los discípulos, sino que parte de lo poco que ellos poseen. Este detalle es clave. Dios utiliza lo que las personas tienen, aunque parezca insuficiente. 7 panes para miles de personas suena ilógico desde una perspectiva humana. Sin embargo, en las manos de Dios, lo pequeño puede multiplicarse. Aplicación a la vida diaria. Esto tiene una aplicación muy clara en la vida diaria. Muchas veces se piensa que no se puede ayudar porque se tiene poco, pero el mensaje es que ese poco puede ser significativo si se pone al servicio de los demás. Participación en el milagro. Jesús manda a la gente a sentarse, toma los panes, da gracias y los reparte a través de sus discípulos. Es decir, el milagro no ocurre aislado, sino con la participación activa de ellos. Esto enseña que Dios también quiere que las personas sean instrumentos de ayuda en la vida de otros. La abundancia al compartir. La gente come hasta quedar satisfecha, y aún sobra. Este detalle rompe con la lógica de escasez. En muchos contextos de América Latina se vive con la idea de que no alcanza, de que todo es limitado, pero el mensaje del Evangelio apunta a una lógica diferente. Cuando se comparte, alcanza y hasta sobra. Dios provee y cuida. Después de que todos han comido, Jesús los despide. No los deja ir con hambre ni con necesidad. Esto refuerza la idea de que Dios provee y cuida. No abandona a quienes lo buscan. El valor de compartir. El relato invita a reflexionar sobre la importancia de compartir. En muchas comunidades, a pesar de la pobreza, existe una cultura de solidaridad, vecinos que se ayudan, familias que comparten lo poco que tienen. Ese espíritu refleja precisamente el mensaje del Evangelio. El verdadero problema. También deja claro que el problema no siempre es la falta de recursos, sino la falta de disposición para compartirlos. Cuando se da, se abre la puerta para que Dios actúe. Lo poco puede cambiar mucho. Tal vez lo que cada persona puede ofrecer parezca pequeño, un poco de alimento, tiempo, apoyo o escucha. Pero en las manos de Dios, eso puede convertirse en algo mucho más grande, capaz de impactar la vida de otros. Llamado a la acción. Por eso, el llamado es a no cerrarse, a no pensar que lo poco no sirve. Al contrario, es precisamente ese poco lo que puede marcar la diferencia cuando se entrega con generosidad. Actitud para el día a día. Que en este día se pueda vivir con esa actitud. Confiar en que Dios conoce cada necesidad y actuar con un corazón dispuesto a compartir. Porque cuando se hace, no solo se ayuda a otros, sino que también se experimenta cómo Dios multiplica lo que se entrega. Cierre espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los 3 temas más relevantes del Evangelio. 1. La compasión activa de Jesús. Jesús no solo ve la necesidad, sino que actúa. No ignora el hambre de la gente ni lo deja para después. Esto muestra que se involucra en lo humano, que no es indiferente al sufrimiento.
Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha no es solo sentir lástima, es hacer algo al respecto. 2. Dios obra a partir de lo poco que tenemos. 7 panes y unos peces parecen insignificantes frente a miles de personas. Sin embargo, Jesús no pide más, trabaja con lo que hay. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el mensaje es claro. No se necesita tener mucho para hacer el bien, se necesita disposición. 3. El poder de compartir genera abundancia. Cuando se comparte, alcanza para todos y sobra. El milagro no es solo multiplicar comida, es romper la mentalidad de escasez. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, donde hay generosidad, hay provisión, donde hay egoísmo, hay carencia. Reflexión para la vida actual. Hoy vivimos en una realidad muy parecida a la del Evangelio. Hay multitudes con necesidad, familias que viven al día, jóvenes sin oportunidades y comunidades marcadas por la desigualdad. Pero también hay algo más fuerte, una costumbre peligrosa de mirar y no actuar. Un llamado directo. Este pasaje nos confronta directamente. No podemos ser como los discípulos que estaban ahí, pero no veían. No podemos seguir esperando tener más para ayudar. No podemos construir una sociedad mejor si cada quien solo piensa en lo suyo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el cambio comienza cuando cada persona asume su responsabilidad. 3 decisiones prácticas. 1. Desarrollar sensibilidad. Dejar de normalizar la necesidad. Ver al que sufre, escuchar, involucrarse. Una sociedad cambia cuando su gente deja de ser indiferente. 2. Compartir aunque sea poco. Tiempo, conocimiento, apoyo, alimento. No se trata de riqueza, se trata de voluntad. El progreso no viene solo del dinero, sino de la colaboración. 3. Ser ejemplo, no solo palabra. Las acciones pesan más que los discursos. Un padre responsable, un joven disciplinado, una persona honesta, eso transforma más que 1000 consejos. Conclusión clara. El rumbo correcto no se construye esperando que todo cambie afuera, sino empezando por uno mismo. Si das, multiplicas. Y si ayudas, construyes. Y si te involucras, transformas. Una sociedad en armonía no nace de grandes discursos, sino de pequeñas acciones constantes hechas por personas que deciden vivir con propósito. Mensaje final del Evangelio. Y al final, ese es el mensaje central del Evangelio. Cuando lo poco se pone en las manos correctas, puede cambiar la vida de muchos. Reflexión profunda final. Este Evangelio no es solo un relato del pasado, es un espejo de lo que vivimos cada día. Caminamos entre necesidades visibles e invisibles, entre esfuerzos diarios por salir adelante, entre familias que luchan con poco y aún así no se rinden. Frente a todo eso, el mensaje es claro, no podemos seguir siendo espectadores. Llamado al corazón. La compasión no puede quedarse en palabras, debe convertirse en acción concreta. Lo poco que tenemos no es insignificante cuando se pone al servicio de los demás. Y compartir no nos empobrece, al contrario, nos dignifica y abre caminos donde parecía no haber salida. Transformar la sociedad. Si realmente queremos una sociedad más justa, más humana y más próspera, el cambio comienza en lo cotidiano. En cómo tratamos al otro, en cómo respondemos a la necesidad, en cómo decidimos vivir. No se trata de esperar grandes oportunidades, sino de aprovechar cada momento para hacer lo correcto. Verdad esencial, porque al final, transformar nuestra realidad no depende solo de sistemas o estructuras, sino de corazones dispuestos a actuar diferente. Mensaje sembrado. Y que este pensamiento quede sembrado. Que nunca digas es poco cuando puedas dar, porque en manos de amor, lo pequeño se vuelve eterno. Que no cierres los ojos ante el dolor ajeno, porque ahí, justo ahí, comienza tu propósito. Que tu vida sea pan compartido en medio del camino, agua en la sed de alguien más, y luz sencilla pero firme en días oscuros. Porque cuando uno decide dar desde el alma, aunque no tenga mucho, Dios hace que alcance, y que incluso sobre. Reflexión sobre la riqueza verdadera.
Hay personas que son millonarias y aún así sufren, tanto que incluso deciden tomar decisiones fatales. Eso no cabe en la imaginación de quienes sufrimos del día a día por llevar un bocado a nuestra mesa y a nuestra familia. Y es claro ejemplo de que es mejor caminar con Dios, porque Él nos dará el sustento necesario. Con nuestra fe y compromiso, siguiendo el camino de Dios, todo llegará a su tiempo. La verdadera riqueza. Pero con ello también llega esa riqueza de vivir con el alma y el corazón rebosante de alegría, de dicha y de orgullo cuando alcancemos nuestras metas. Y vivir como soñamos será porque la riqueza que uno debe alcanzar es la del espíritu, no la de lo material. Promesa final. Ya que todo aquel que sigue a Jesús cosechará en abundancia todo lo material que necesita para vivir feliz, y será herramienta del Espíritu Santo, dando ejemplo de que con Dios en el corazón alcanzas lo material en la tierra, pero también la riqueza eterna del cielo.